La llegada de Donald Trump a Pekín refleja un momento histórico en el que el agotamiento de Estados Unidos es evidente. La visita ocurrió después de meses de desgaste militar, económico y político, provocados por la crisis internacional y especialmente por el fracaso estratégico estadounidense frente a Irán. Durante años, Washington intentó someter a Irán mediante sanciones, sabotajes, ataques indirectos y operaciones de desestabilización. Sin embargo, el resultado fue exactamente el contrario al esperado. Estados Unidos no logró derrocar al gobierno iraní, no consiguió romper el eje de la resistencia y tampoco pudo controlar plenamente el estrecho de Hormuz, una de las arterias energéticas más importantes del planeta. El costo fue enorme, el gasto militar siguió creciendo, mientras la economía estadounidense enfrentaba inflación, deuda gigantesca, deterioro industrial y una creciente dependencia de las cadenas productivas chinas, así como el descontento generalizado del electorado estadounidense. Y mientras Estados Unidos muestra señales de desgaste, China aparece como el polo opuesto. China llega a este momento después de décadas de crecimiento industrial, planificación estatal, expansión tecnológica y reducción masiva de la pobreza. Solamente sacaron a 800 millones de personas de la pobreza. ¿Y cómo lo logra? El Estado chino mantiene el control de los sectores estratégicos, la banca principal y la dirección general de la economía mediante el liderazgo del Partido Comunista de China. Y aquí es importante desmontar una idea bastante simplista que suele repetirse desde Occidente. Y es que China tenga mercado, comercio internacional o inversión privada no significa automáticamente que sea un país capitalista. Igual a Estados Unidos. El socialismo nunca significó ausencia absoluta de mercado. En China el mercado opera subordinado al Estado y al Partido Comunista. La planificación económica sigue existiendo. La banca central y los sectores fundamentales permanecen bajo control estatal y el desarrollo tecnológico está orientado por objetivos nacionales de largo plazo, no simplemente por la ganancia privada inmediata. China comercia con capital extranjero y utiliza mecanismos de mercado, sí, pero lo hace desde una lógica distinta a la del capitalismo liberal occidental. Por eso la visita de Trump tiene tanta carga simbólica, porque durante décadas Estados Unidos creyó que integrar a China al comercio mundial terminaría convirtiéndola en una economía subordinada a Occidente. Pero ocurrió exactamente lo contrario. China utilizó la globalización para fortalecerse, sin perder el control político de su propio proyecto nacional. Los preparativos de la visita ya mostraban un cambio profundo en el tono de Washington. Antes de aterrizar en Pekín, Trump comenzó a moderar completamente su discurso. Desaparecieron las amenazas abiertas sobre Hong Kong, Xinjiang o Taiwán. En cambio, comenzaron los elogios al milagro económico chino y los llamados al respeto mutuo. También comenzaron a filtrarse concesiones económicas previas, reducción parcial de aranceles, flexibilización de restricciones tecnológicas y acercamiento hacia empresas chinas como Huawei. Y Trump, pues él no viajó solo, lo acompañaron 30 empresarios financieros y representantes de grandes corporaciones estadounidenses. Y eso dejó claro una contradicción central del capitalismo estadounidense. Mientras el discurso político habla de contener a China, el gran capital norteamericano sigue necesitando desesperadamente comerciar con China. Durante la visita se anunció la creación de dos nuevos mecanismos, la Junta de Comercio e Inversión. La Junta de Comercio funcionaría como un consejo permanente de coordinación comercial para evitar nuevas guerras arancelarias, estabilizar exportaciones e institucionalizar las negociaciones económicas entre ambas potencias. La Junta de Inversión, por otro lado, estaría enfocada en facilitar inversiones, coordinar proyectos industriales y garantizar la cooperación financiera entre corporaciones estadounidenses y empresas chinas. Y aquí es uno de los puntos más importantes de toda la visita. Después de años de hablar de desacoplarse de China, Washington terminó creando mecanismos permanentes para profundizar la relación económica con Pekín. Y eso revela los límites reales del imperialismo estadounidense, porque el capital monopolista norteamericano sigue dependiendo de las manufacturas chinas, del mercado chino, de los minerales estratégicos, de las cadenas logísticas asiáticas y de la estabilidad financiera internacional que China ayuda a sostener. Otro tema central fue Taiwán. Para entender este punto, hay que recordar que desde la Revolución China de 1949, el gobierno chino considera a Taiwán parte inseparable del territorio nacional. Tras la victoria revolucionaria encabezada por Mao Zedong, las fuerzas nacionalistas derrotadas se refugiaron en la isla bajo protección estadounidense. Desde entonces, Washington utilizó Taiwán como herramienta estratégica para contener militarmente a China en el Pacífico. Cuando Pekín habla de la política de una sola China se refiere precisamente a eso. Existe un único Estado chino legítimo y Taiwán forma parte de él. Por eso Taiwán es uno de los puntos más tensos del planeta, porque cualquier intento de independencia formal o intervención militar externa podría provocar un conflicto directo entre China y Estados Unidos. Y durante esta visita ocurrió algo importante. Trump evitó elevar la confrontación sobre Taiwán
y terminó utilizando un lenguaje mucho más cercano a la posición china tradicional, comprometiéndose a no respaldar movimientos separatistas en la isla. Eso refleja el cambio de la correlación de fuerzas global. Hace 20 años Washington imponía condiciones unilateralmente. Hoy debe medir cuidadosamente hasta dónde puede tensar la situación con China, mientras enfrenta crisis económicas internas y desgaste geopolítico internacional. Aquí también apareció de fondo la idea que Xi Jinping ha mencionado varias veces en los últimos años, la llamada trampa de Tucídides. El concepto viene del historiador griego Tucídides, quien explicó cómo el ascenso de Atenas provocó miedo en Esparta y terminó desencadenando una guerra entre la potencia emergente y la potencia dominante. Xi utiliza esa referencia para advertir sobre el peligro de que Estados Unidos intente frenar violentamente el ascenso chino, pero también para mostrar una diferencia importante entre liderazgos internacionales. Mientras Washington sigue dependiendo de la confrontación militar, sanciones y presión global para sostener su hegemonía, China intenta proyectarse como una potencia de estabilidad, planificación de largo plazo y construcción de alianzas económicas y estratégicas. Irán también estuvo presente durante toda la visita, incluso cuando no estaba en la lista de invitados. China reiteró su respaldo a la soberanía iraní y mantuvo intacta su cooperación estratégica con Teherán. Trump no consiguió apoyo chino contra Irán, ni logró modificar la posición diplomática de Pekín respecto al conflicto. Y eso es importante porque Estados Unidos llegó a China sin haber conseguido ninguna victoria clara en Medio Oriente. No derrotó a Irán, no destruyó el eje de la resistencia y no restauró completamente su capacidad de disuasión. Y mientras tanto China aparece como esa potencia estable, paciente y segura de sí misma. Y la agenda internacional lo confirma, ya que posterior a la visita de Trump, en los días 19 y 20 de mayo, Xi Jinping recibirá en China a Vladimir Putin en una nueva reunión bilateral enfocada en cooperación energética, comercio, desarrollo tecnológico y coordinación geopolítica entre Moscú y Pekín. La diferencia es evidente. Trump llegó a China buscando estabilizar tensiones después del desgaste provocado por la crisis con Irán y la guerra comercial. Putin, en cambio, llega como socio estratégico dentro de un eje euroasiático que cada vez coordina más proyectos económicos, energéticos y militares fuera del control de Occidente. Y eso refleja uno de los cambios centrales del mundo actual. Estados Unidos ya no enfrenta países aislados, sino un bloque creciente de potencias y pueblos que buscan construir un orden multipolar capaz de desafiar la hegemonía histórica de Occidente. Y así es como Trump se marchó de Pekín, sin doblegar a China en Taiwán, sin haber aislado a Irán, sin haber perjudicado a la economía china en pro del estadounidense, y se fue habiendo aceptado nuevos mecanismos permanentes de cooperación económica con el mismo país que durante años se presentó como el principal enemigo de Occidente. O bueno, al menos Occidente lo presentó así. Y la visita deja una lección política fundamental. El imperialismo sigue siendo poderoso y peligroso, claro que sí, y no lo negamos, pero ya no enfrenta a pueblos aislados ni a países débiles y subordinados como en otras épocas. Irán demostró que la resistencia puede frenar la agresión imperial incluso en el terreno militar, y China demuestra que un Estado dirigido por un partido comunista, utilizando planificación estratégica y soberanía económica, puede convertirse en una potencia capaz de disputar el orden mundial dominado históricamente por Occidente y principalmente por Estados Unidos.